Aviam, en primer lloc, recordar que per què som avui aquí, doncs perquè l'11 de febrer, a part de ser Santa Lourdes, se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Aquest Dia Internacional va sorgir d'una reunió a les Nacions Unides l'any 2015 i d'ençà de llavors, a nivell mundial, s'ha escollit aquest dia per donar una empenta a la visibilització, l'empoderament de les dones i les nenes a la ciència. Llavors, com que tenim una invitada que no entén gaire el català, em sembla, doncs ara passo al castellà. Entonces, dentro de los muchos actos que se celebran dentro del marco del 11 de febrero, este instituto ha realizado varios, aún se están realizando otros, en muchos aspectos, tanto a nivel interno como yendo a institutos, escuelas, etcétera, ¿no? Con la participación de muchas personas del centro. Y además este año, estas son actividades que habitualmente ya se hacen, entonces además este año y en el marco de esta celebración y por iniciativa de Consuelo Guardiola, pensamos que sería una buena oportunidad de contar con una charla de una persona tan importante, tanto a nivel científico como a nivel de lo que aquí nos ocupa, que es el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, como es Pilar López Sancho. Entonces tuvimos la suerte de proponérselo y ella aceptar amablemente la invitación. Entonces creo que nos va a proporcionar, digamos, un punto adicional a celebrar el 11 de febrero en nuestro instituto. Entonces, para aquellas personas que no conocéis a Pilar, muchas la conocéis, muchas sois amigas de ella además, recordar que Pilar es licenciada en Ciencias Físicas por la Unidad Complutense de Madrid, que realizó el grado en Ciencias Físicas. Esto para la gente joven quizás sea una cosa que no sabe, que cree que es que se licenció, no, es que o hizo el examen de grado o hizo una tesina y también se doctoró en Ciencias Físicas por la misma universidad, por la Complutense de Madrid. Y su carrera, a partir de ese momento, su carrera científica, se ha desarrollado básicamente en el CSIC, parte de estancias en el extranjero, en distintos lugares. Pero diríamos que Pilar es una científica del CSIC, su trayectoria se ha desarrollado siempre en el campo de la física del estado sólido y en la actualidad, y desde que se creó, supongo, el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, desde su creación, Pilar forma parte del staff científico y desde 2006 es profesora de investigación del CSIC en este instituto. De su investigación, que probablemente para mí sería muy complicado quizá comprenderla, aunque su primera etapa fue experimental, si no tengo mal entendido, básicamente su trayectoria se ha desarrollado en el aspecto teórico de la teoría de la materia condensada. Entonces, entiendo que sus contribuciones han sido, contribuciones científicas, han sido en este campo. Pero además, y es en el marco en el que estamos ahora importa, Pilar ha sido muy activa en la defensa de la mujer en todos los niveles de la ciencia. Y como muestra, os diré que en el 2001 fue cofundadora de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en 2001. En esta asociación, aparte de haber ocupado distintos puestos en su junta directiva, fue presidenta en el periodo de 2009 a 2013. También fue cofundadora, parece que tienes una especialidad en lo de fundar,
fue cofundadora del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física y ha ocupado la presidencia también de este grupo especializado de la Real Sociedad Española de Física. A las físicas que están en la sala, las animo, a las que no lo sean, a registrarse o asociarse, o no sé cómo sería, en el grupo especializado de mujeres de la sociedad. Y esto creo que dentro de un centro como es el nuestro, del CSIC, es importante destacar su contribución decisiva para que en el CSIC se creara la Comisión de Mujeres en Ciencia. Ya participó en el 2007 en su creación como vocal, pero desde el 2008 y hasta el 2019 ha sido la presidenta de esta comisión, siendo ese cargo una delegación directa de la presidencia del CSIC, si yo no lo tengo mal entendido. Entonces, creo que es importante destacar dos aspectos. Uno, en este campo fue el CSIC bastante pionero, no era en ese momento, en el 2008, raras las universidades, por ejemplo, que tenían unidades de este tipo. La Autónoma sí, la Autónoma de Barcelona sí. Pero es que además la dedicación y la contribución de Pilar en que esta comisión fuera adelante y tuviera la trayectoria que ha tenido ha sido fundamental y decisiva. Entonces yo creo que las mujeres del CSIC tenemos que agradecer muchísimo a Pilar su dedicación, su esfuerzo, porque sé que no ha sido fácil en algunos momentos el llevar a cabo las tareas que tenía encomendadas. Y claro, como consecuencia de toda esta actividad, tanto científica como en su contribución a los aspectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres, la European Physical Society le concedió, a ver si voy a decirlo bien, bueno, es el Winter 2021 Emmy Noether Distinction, una distinción que, en las palabras de la propia EPS, fue concedida por sus aportaciones a la comprensión de la estructura electrónica de materiales de baja dimensión y en reconocimiento a sus continuas, incansables y exitosas acciones por el empoderamiento de las mujeres en la física. Este premio, un premio realmente importante y muy merecido, le fue entregado en una ceremonia en noviembre pasado en su propio instituto, de manos de la persona, digamos, del EPS adecuada para ello, ¿no? Entonces, creo que toda esta breve semblanza de la actividad de Pilar a lo largo de todos estos años ya nos pone en pista de cuánto nos puede aportar, de cuánto, en primer lugar, cuánto le debemos a Pilar la asociación en la que estamos hoy, y su opinión y su visión para el futuro. Creo que es realmente interesante saberla y escucharla con atención. De ahí pues que tenemos hoy la oportunidad de que Pilar nos ilustre sobre este tema. Entonces, de ahí el título de su charla, que es Perspectiva de Género en la Ciencia del siglo XXI. Tanto, muchas gracias de nuevo por estar aquí y cedo la palabra a Pilar. Bueno. Muchísimas gracias al Instituto de Microelectrónica de Barcelona por organizar este acto, a la Unidad de Igualdad y a Consuelo y a Francesca. Francesca ya se nota que es amiga, no es porque vamos, pero bueno, agradezco a todos también vuestra presencia. El título es un poco pretencioso porque, claro, yo de género sé poco, ¿no? Lo que os voy a contar son apreciaciones mías y, bueno, documentación que poco a poco he ido sacando de la experiencia también de los años que me he dedicado he dedicado bastante tiempo a esto.
como ha dicho Francesc, bueno, y siento no saber catalán, la verdad, pero bueno, porque se me dan muy mal los idiomas, os lo cuento en castellano, pero las transparencias van en inglés. Entonces, bueno, en 2015, que parece un poco tarde, ¿no?, que en el siglo XXI la UNESCO lance un proyecto que es para el progreso del género en la ciencia, un proyecto que estaba además financiado por el gobierno sueco y que lo que pretende es que haya una igualdad entre niños y niñas en el acceso a la educación y fundamentalmente en la participación en las ciencias. En su propia página web da estos datos que son interesantes. El primero es que, a pesar de que las estadísticas nos dicen que las niñas y los niños tienen las mismas aptitudes y dan más o menos las mismas notas, sin embargo existe una brecha muy grande en las carreras científicas. Incluso en los países donde se ha alcanzado la igualdad de género y están desarrollados, es decir, no es un problema del tercer mundo. Y luego la tercera columna es que las mujeres no ocupan las posiciones altas y menos, obtienen muy pocos premios científicos de prestigio, y que pretenden que en el 2030 no se quede nadie atrás y que haya una diversidad y una igualdad conectando con los objetivos del milenio de sostenibilidad, que es el lema de este año, del 11 de febrero. Esta es la página de este año, que es conseguir un avance en ciencia, pero dentro de la sostenibilidad, de la igualdad y de la diversidad. Y aquí también da algunos datos, como por ejemplo que las mujeres en general, de forma global, no alcanzan el 28% en ingenierías, un 22% en carreras relacionadas con la tecnología de la información, que justamente es la cuarta revolución y que si no estudian eso, pues no se verán fuera de esa nueva forma económica en el mundo. Perdona un momento, es que no sé por qué razón tenemos ahí toda esa franja. Sí, disculpa, porque está abierto desde el Zoom. Y digamos que hay toda esa franja que no... Sí. Sí, no. Sí, es que está como dos pantallas. Ah, pues pone, no necesito esto. Es que no puedo. No entiendo nada. No sé cómo. Sí, a ver si le das ahí. Sí. Es que no los vemos. Pues que no els veiem aquí. No em deixa accedir a la finestra. Aquella pantalla, el rotuli. Ara, allà va. Ara, Gracias. Sí. Ahora estamos aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que son empresas de telecomunicaciones, también tienen un día de la niña en las TIC, justamente para incentivar las vocaciones de las mujeres para estas carreras. La brecha educativa que está diciendo la UNESCO, que parecía que, bueno, incluso a los que estábamos en el tema de las fechas nos parecía que quizá era un poco exagerado, ¿no?, un día mundial, pero la realidad es que esa brecha está en todos los países. En España, por ejemplo, este es un informe de la OCDE y en lo que habla de que hay una brecha de género en la educación. Hay un 73% de mujeres matriculadas en carreras relacionadas con la salud y el bienestar y los cuidados, un 79% en las relacionadas con la enseñanza y solo un 12%, por ejemplo, en informática.
por debajo incluso de la media global, que es un 19%. Y en ingenierías no pasa del 24%, es decir, que realmente en España también hay una brecha que es horizontal, puesto que en España la educación es obligatoria, pero hay algo que está impidiendo que las mujeres consideren que las ciencias pueden ser una carrera para ellas. Esto está quizá relacionado con esos estereotipos de género que, según este estudio que se hizo en escuelas americanas de clase media con bastantes razas, demostró que las niñas a los 5 años, igual que los niños, consideran que pueden ser muy inteligentes y además muy simpáticas. Y sin embargo, cuando tienen 6 años ya asocian la inteligencia, la brillantez a los niños y ellas siguen pensando que son buenas y simpáticas. Mientras que los niños, aquí lo veis en estas curvas, la roja es la de las niñas, a los 6 años ya la brillantez está por debajo de la que se consideran los niños y a los 7 sigue estando por debajo. Lo malo de esto es que además las influye en las preferencias a la hora de jugar. Cuando a estas niñas de 7 años les ofrecen jugar a juegos para muy brillantes, no les interesan, prefieren juegos para muy trabajadoras o para simpáticas, mientras que los niños siguen considerando que pueden ser muy brillantes. El estudio es serio, está hecho de diferentes formas, independientemente, ya os digo, de la raza, incluso de la clase social, y lo que no saben es si es en sus casas o es en el colegio o donde las niñas interiorizan ese estereotipo que de alguna forma hace que no les interesen ya las matemáticas y la física y las ingenierías. Esto no es solo de nuestro mundo, también en China este estudio, que es estadístico, no es como el otro que era más bien psicológico. Ven que en el 4º grado las niñas y los niños tienen una tendencia igual a estudiar ciencias, mientras que en el grado 8º las niñas ya van más hacia la biología y los niños siguen pensando en ingenierías. El estereotipo se ve también, este es un estudio más antiguo, pero por ejemplo veis las notas que sacan las niñas, que es la columna negra, si el examen les dicen que es de geometría y si el mismo examen les dicen que es de dibujo, como veis, pues las niñas dan muchísimas mejores notas. Este estereotipo, que pensamos que es por las capacidades, porque piensan que su capacidad se les da mejor hablar o estudiar otro tipo de cosas que no sean abstractas. Sin embargo, en este estudio, que también es bastante serio, lo que dice que no es exactamente que piensen que no tienen capacidad intelectual, sino más bien que es que está en el ambiente que a las niñas no les interesan los ordenadores, que a las niñas no les interesan. Entonces, como ellas son niñas, pues no les interesa. Entonces van de alguna manera ampliando esa brecha porque a los niños sí les interesa. Entonces, la realidad es que hay una disparidad muy grande en las universidades en todo el mundo occidental. Pero además de ese problema de que haya pocas mujeres que estudien ingenierías o estas carreras, como veis, sí que hubo un momento, hacia 2008-2009, estas son ingenierías en universidades públicas españolas, en que había más mujeres, casi un 28%. Eso en los últimos años ha ido bajando. Eso ha pasado también, por ejemplo, estas son en Estados Unidos, como veis la gráfica esta color ocre es de informática. Hubo un momento en que había muchas mujeres y sin embargo esto ha ido bajando y realmente es un problema. En Estados Unidos también, de hecho Trump firmó una legislación para promover a las mujeres en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y estos son del Physics Today. Como veis, todavía hay una gran brecha en las ciencias físicas en Estados Unidos. Algo que no es explicable porque la Asociación Americana de Física tiene un comité para el estudio del estatus de las mujeres en física desde 1972 y desde 1981 hay una ley de la National Science Foundation de igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para minorías. Sin embargo, en este anuncio de un webinar que tendrá lugar mañana sobre acciones para avanzar en equidad y diversidad e inclusión en física,
apuntan que ahora, en 2023, se esperan 258 años para poder cerrar la brecha de género en física. Es decir, que realmente hay una gran brecha. Esta bajada, que también se aprecia aquí en estas cifras de las matriculaciones de mujeres en carreras de ciencias en España, fijaros que física está muy abajo, pero bueno, las otras van también bajando. Estas son unas cifras que sacó el grupo especializado de mujeres en física. Como veis, están afectando a la evolución de la gráfica de tijera que tiene la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo. Se ha convertido en unos años en una pinza, porque ya entran menos, antes había hasta un 56% de mujeres que entraban para hacer el doctorado y se ha ido bajando y en 2020 era de un 50,5%. En este momento en el CSIC hay un 36,2% de mujeres en personal científico en plantilla y si incluimos Ramón y Cajal un 42%. Es decir, que estamos pasando la paridad. Estos estereotipos son totalmente culturales y además cambian con las épocas. Por ejemplo, este artículo que salió en el Physics Today en agosto del año pasado hace una investigación en las notas que sacaban las niñas y los niños en el siglo XIX en colegios en Estados Unidos. Entonces, en 1845, las niñas no tenían ninguna perspectiva de ir a trabajar en física. Era para poder enseñar a sus hijos, educarlos y tener buena conversación con sus maridos. Y, sin embargo, obtenían mejores notas en filosofía natural que sus compañeros. Cosa que en aquel momento ellas no tenían ningún estereotipo de que les fuese interesase o no, porque ellas lo que querían era aprender pues, lo relacionado con las leyes del universo para poder educar a sus hijos y tener una conversación en sociedad. Y también, por ejemplo, es curioso que en Turquía la relación de las mujeres científicas es superior a la media en la Unión Europea, siendo Turquía un país que tiene menos reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y lo malo de esto es que es complicado, porque a mí mi razonamiento sería, bueno, según vamos hacia la mayor igualdad y mayores derechos en un país y mayor riqueza, esas diferencias de género disminuirían. Y sin embargo, este estudio que está hecho en muestras de 76 países con 80.000 personas, lo que dice es que según, y se ven en estas gráficas, según aumenta tanto el índice de igualdad como el Producto Interior Bruto, esas divergencias crecen. No dan unas explicaciones claras porque realmente es difícil. Piensan que a lo mejor como las mujeres ya están contentas con su situación, deciden que a ellas lo que les gusta es cuidar, de alguna manera repiten lo que llevan dentro sin, vamos, no da una explicación clara, pero que es una muestra muy representativa. Y también está relacionado con lo que se llama la paradoja de la igualdad de género, que lo que dice es que justamente esos estereotipos que hacen que las niñas no quieran estudiar esas carreras se da en los países más desarrollados. Dan diferentes explicaciones, que si en estos países los padres se ocupan más de la educación de los niños y de alguna manera les pueden transmitir esos prejuicios, pero bueno, la realidad es, como hemos visto, que tanto Estados Unidos como Alemania, como países muy desarrollados, la presencia de las mujeres en las ciencias y en carreras técnicas es muy baja. Y sin embargo, en este estudio lo que demuestran es que el lenguaje puede influir en las vocaciones y también en la percepción que tenemos todos de nosotros mismos. Este es un estudio que hicieron en Suecia. El gobierno sueco durante un tiempo utilizó pronombres neutros en los papeles oficiales y se hicieron encuestas antes y después de la utilización de esos pronombres neutros. Pues bien, se vio que después de algún tiempo con esa utilización se veía que la gente era más comprensiva hacia el colectivo LGTB y también hacia las mujeres, y que asociaban menos la preeminencia intelectual a los varones. Es decir, que el género es realmente algo muy complejo.
Entonces, además es un proceso dinámico al que le influyen pues, el entorno socioeconómico, geopolítico, doméstico, está relacionado con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si somos hombres, mujeres o incluso si no estamos conformes con nuestro género, todo eso está influido por este género que es algo cultural, social y que influye en las relaciones de poder, influye en los organismos en los que trabajamos. Tiene una intersección con la edad, con el sexo, con la raza y además no tenemos una normativa estándar para medirlo. Estos problemas de género es lo que ha creado a lo largo de los siglos esa brecha de género que hace que las vidas de hombres y mujeres sean diferentes y dispares, tanto en derechos como en vocaciones, como en salarios. Entonces es verdad que no tenemos una forma de medir el género, pero sí hay una forma de cuantificar esa brecha. Y de hecho, desde hace unos años, pues organismos como por ejemplo el Foro Económico Mundial hace un informe anual en el que mide la brecha y además hace un cálculo de cuánto se tardará en cerrarse. Pues bien, como veis, en el año 2019-2020 se calculaban 100 años para cerrar el gap, que parecía mucho, pero una pandemia pues hizo que eso se retrasase. Es decir, que cuando vamos avanzando es todo muy frágil, que cualquier imprevisto, como ha sido la pandemia, ha retrasado eso. En 2021 ya eran 135 años, lo que calculaba el Foro Económico Mundial para poder cerrar el gap, y este año hemos bajado a 132, pero vamos, todavía no hemos conseguido llegar a 2020. Es decir, que tenemos que tener cuidado en lo que vamos haciendo porque lo que conseguimos es realmente frágil y, como vemos, pues puede volver para atrás. También se calcula y se cuantifica con cálculos macroeconómicos, como hacen los cálculos de riesgo los bancos, los beneficios económicos que supondría el cerrar el gap, la brecha de género. Y en Europa, por ejemplo, tanto en el escenario bueno, que sería la curva de arriba, como en el bajo, el cerrar el gap para 2050 implicaría una subida del Producto Interior Bruto muy grande y además una creación de millones de empleos, de los cuales un 70% podrían ir para las mujeres. Estos cálculos son serios, también los han hecho en Estados Unidos con más o menos otros parámetros, pero dando los mismos resultados. Es decir, que se sabe que el cierre de la brecha de género a todos los niveles, que se utilizan parámetros como es la salud, el conocimiento, el tiempo dedicado a cuidados, los salarios, todo eso, el cerrarlo, y no solo sería justicia social, sino que sería beneficioso económicamente. Pues bien, esto es la brecha de género a nivel general. Si nos fijamos en nuestro ambiente, en el mundo académico, no voy a poner los datos que tenemos del Consejo de Universidades Españolas porque más o menos está todo, están muy de acuerdo con los datos que da la Comisión Europea, que ya sabéis que los publica cada 3 años. El último es el CIFIGES de 2021 y, como veis, ya las mujeres obtienen un 48% de los doctorados de las universidades públicas europeas. Se dedican al mundo académico, en las plantillas hay un 42% de mujeres, pero en la categoría de catedráticos están en un 26,2%. Si nos fijamos en las carreras técnicas, no llegan al 25%. Estos datos son globales de los 27 países de la Unión Europea, hechos la media. En las posiciones altas de toma de decisiones solo hay un 23% de mujeres. En los proyectos obtienen un 4% menos de financiación que sus compañeros. En patentes estamos muy mal, solo representamos el 11% de las patentes. Es decir, que todavía queda bastante camino que recorrer en el mundo académico. Ya este año, no sé si ha sido porque no han puesto los datos de la manera que se pusieron, estas son las primeras. En 20 años podemos ver que hemos subido de un 15% de catedráticas en 2003 a un 26% este año. Yo creo que como no se cierra la gráfica, pues han decidido poner otra apuesta. Entonces, todos sabéis lo del sesgo inconsciente o inconsciente, no
Por eso ya no pongo esos artículos de John y Jennifer en el mismo currículum, todo el mundo daba más a John que... Pero este es un caso que es real. En 2020, con la pandemia, ya sabéis que la École Normale Supérieure francesa es de mucho prestigio, la gente se está como 2 años preparándose el ingreso. El ingreso tiene un examen anónimo, tipo test, y luego una entrevista. Habitualmente entraban un 40% de mujeres. En 2020 se tuvo que suprimir la entrevista por la pandemia y sorpresivamente entraron un 80% de mujeres. No se puede saber si es sesgo, si no es sesgo, el caso es que eso pasó. También esto es una información muy directa. Ben Barres es un científico, murió en 2017, nació como mujer, era Bárbara Barres, estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en un momento determinado de su vida transicionó a hombre y era realmente muy brillante y consiguió una cátedra en la Universidad de Stanford. Bien, él cuando se convirtió en hombre, y lo dice en sus escritos, pues se quedó asombrado de cómo le escuchaban con muchísima más atención, ¿no? Se hablaba con los catedráticos y bueno, él ya estaba acostumbrado a como que le ninguneasen, y en el primer seminario que dio como hombre, uno de sus amigos que estaba entre el público oyó a los de detrás que decían: uy, este chico es muchísimo mejor que su hermana Bárbara, pero bueno, qué charla tan buena. Es decir, que él en primera persona notó cómo en el mundo científico, es decir, no era en el mercado ni en el cine, era en el mundo científico, le trataban de diferente forma si era hombre que si era mujer. Él escribía en este número que publicó la revista Nature en 2013, con datos desagregados, escribía como hombre. Yo de entonces no sabía todavía que había transicionado, y es que fue un número realmente muy importante, porque yo, bueno, fue la primera vez que vi que incluso había diferencias en los salarios en las universidades americanas entre hombres y mujeres. Si vamos a los niveles altos, que quizás sería lo que podíamos ya, después de tantos años, ¿no?, en que hemos entrado en las universidades y están saliendo un 60% de graduadas en las universidades públicas europeas y americanas. Sin embargo, en las academias de ciencias, solo este es un estudio de 2017, pero es interactivo, se puede uno meter en el mapa y vas viendo cuántas. Hay un 12% de media de académicas, nada más. Independientemente, como veis, es que esto no, o si os metéis en esto, en el número, van saliendo por países. Independientemente del porcentaje que haya de investigadoras o de catedráticas, como veis, las academias admiten muy pocas mujeres. Únicamente en Finlandia y en México, en las que, según pone el artículo, hubo una acción positiva durante un tiempo, sube del 14% el porcentaje. Si vamos a los premios, pasa lo mismo. Las mujeres ganan menos premios, menos prestigio, pero lo que es sorprendente, como los americanos sí que hablan de dinero sin ninguna vergüenza, es que por $1 que reciben los hombres en los premios, pues las mujeres reciben 64 céntimos. O sea que es... Y otra cosa que también es curiosa es que las mujeres tienen más posibilidades de ganar premios si el nombre del premio es de mujer que si es de hombre. Pero vamos, que aunque va aumentando la proporción de catedráticas y de investigadoras, la proporción en premios es bastante baja. Si vamos al premio más prestigioso del mundo, pues... Hoy hemos perdido... ¿Ah, sí? Hemos perdido algo. Ahí. Vale. El premio Nobel, como veis, ha hecho ya desde hace unos años, tiene una página que habla de las mujeres en el premio Nobel. Como veis, en los primeros 100 años, hasta el año 2000, hubo 30 mujeres en total en todos los premios, mientras que en lo que va del siglo XXI, de 2001 al 2022, hay 31 mujeres. Has perdido la otra cosita. No. Ahí.
Es que me dice que de años. A ver, no puedo pasar. Es que ahora no cambia esto. A ver aquí. Fíjate, No. aquí. Ahora. Si vamos a esas 61 mujeres que han conseguido el premio Nobel en 200 años, como veis, donde más hay es en literatura y en la paz. También en medicina hay 12 mujeres que han obtenido el premio Nobel y luego pues ya veis cómo van las demás áreas. Pero vamos, se está haciendo un esfuerzo y yo creo que la Fundación Nobel, como parece ser que recibían a los niños en Suecia, en la fundación estaban los carteles con las fotos de los Nobel, parece ser que los colegios, según iban mirando, decían, ¿y dónde están las chicas? Porque los niños no veían nada más que hombres. Entonces, yo creo que ahora, además Suecia, que es uno de los países donde más se reconocen los derechos humanos, están preocupados con este tema por lo que se está oyendo. Si vamos a los científicos highly cited, pues como veis, este es un estudio que publicó Springer Verlag y pues solo hay una mujer, eso sí es la que más publicaciones tiene highly cited, tiene 25, pero vamos, de 19 solo hay una, y lo que es también sintomático es que la mayoría son de universidades americanas, instituciones de investigación americanas, es decir, que hay una relación. Y esto pues, puede ser porque hay menos mujeres, pero también este estudio es bastante claro. Lo que dice es que a las mujeres se las cita menos y se les pone menos en los equipos, les ponen menos en las publicaciones. Está hecho con 9.778 equipos, 128.000 personas y es publicaciones entre 2013 y 2016, publicaciones y patentes. Dan 39.400 artículos y 7.600 patentes. Las mujeres son el 48,25% de la fuerza del trabajo y solo el 34,85% de autores. Si veis aquí abajo, la línea, la diagonal, sería el mismo número de autoras, el mismo porcentaje de autoras que de las que trabajan en el equipo. Y como veis, no se cumple en ninguna etapa de la carrera, ni cuando están en plantilla, ni posgraduados, ni graduados, ni en las investigadoras. Siempre están por debajo. Y si vamos a la otra gráfica, tampoco se cumple en ninguna de las disciplinas. Este es un estudio hecho en Nature, es decir, que luego hacen además encuestas anónimas y parece que las mujeres sí que sienten que su trabajo está menos valorado a la hora de ponerles o bien porque las ignoran o bien porque consideran que el trabajo que han hecho de laboratorio o de puesta en marcha de las técnicas y tal no es de suficiente importancia como para ponerles en los de autores. Y este también es otro estudio que es un poco te desanima, es una comparación histórica también para estudiar la desigualdad de género en las carreras científicas, tanto en las distintas disciplinas como a lo largo de los tiempos. Aquí vemos que pasamos desde los años 50, un 12% de mujeres, hasta los años 2020, que hay ya un 35% de autoras. Esto está hecho con publicaciones. Publicaciones en las que se ha podido identificar el género de los autores y autoras. Solo se ha hecho, pero vamos, que se ha hecho en 1.110.000 hombres y 412.000 mujeres, es el estudio. Aquí veis, en física, matemáticas, pues el porcentaje de autoras es de un 15% y en psicología pues es un poco más. Y por países, en 83 países, pues por ejemplo en Rusia hay un 50% de mujeres, mientras que en otros países pues hay un 28%, como por ejemplo en Alemania. Es decir, que es bastante diverso. Pero lo que más o menos, yo os lo resumo, lo que viene a decir el estudio es que las mayores diferencias se dan en el top 20%. Luego, ahí hay una brecha de un 37% en número de publicaciones
y en impacto de las publicaciones. Y como veis aquí, el azul es los hombres, aquí este es el top 20, y luego aquí va por países, por disciplinas, y aquí está por el rango de la institución. Cuanto más rango tiene la institución, más diferencia hay entre hombres y mujeres. Pero vamos, que lo que es realmente un poco descorazonador es que según vamos avanzando, se van abriendo las dos gráficas. Y eso pasa en todos los parámetros que estudian. La tesis que dice en los que lo estudian es que en realidad la mayor diferencia es en la longitud de las carreras. Es decir, que las carreras de los hombres son más largas que las de las mujeres en publicaciones, porque ellos ahí especifican que una carrera, cuando ellos consideran que se termina la carrera en la última publicación, aunque ellos saben que se puede seguir en docencia, en gestión, pero este estudio está hecho por publicaciones y por los años en los que empieza y acaba la carrera de publicar. Y realmente, pues lo que sí que dicen es que piensan que esta es por año, que la producción por año es muy parecida en publicaciones y entonces sería también en citas, pero que al ser más cortas, pues tienen al final una carrera menos exitosa. El por qué las mujeres dejan la carrera científica no lo explica, simplemente son datos estadísticos, pero hechos a un nivel muy grande y además advierten, están hechos con el Web of Science, con una serie de plataformas de este tipo que no entran los países asiáticos, que también tienen una gran cantidad de publicaciones como Corea, China, Japón, pero esos no han tenido acceso. Y si miramos el país donde hemos visto que hay las mayores diferencias, puesto que son donde están las universidades de más rango, y donde más premios Nobel, donde más citas, donde más todo, pues vemos que ya en 2020 este estudio dice que se está parando la igualdad, que hubo un momento, como se ve aquí, en el empleo, la gráfica roja es la de las mujeres, que subió mucho en esos años, pero ahora más o menos sigue progresivamente paralela a la de los hombres, pero no la llega. Y sin embargo, desde el punto de vista de la educación, pues las mujeres hay en un momento en que pasan a los hombres en los grados, también en 2005 les pasan en los doctorados, pero si vamos al salario, la gráfica pasa lo mismo, sube mucho en un momento dado, pero no justifica que las mujeres sigan ganando menos que los hombres si tienen mayor cualificación. Entonces, eso es algo que tenemos en la ciencia, es un mal que tenemos no solo por las mujeres, ni muchísimo menos, eso sería una cuestión de derechos humanos y de justicia, pero también en la calidad científica. Si vemos esta foto, quizá entendamos algo. Esta foto es de 1897, está hecha en Cambridge, que eran los modernos ingleses, porque Oxford no permitía mujeres, pero Cambridge hizo unos colleges para mujeres, este es del Girton College, fue el primero, en 1869, donde las mujeres podían estudiar pero no obtener títulos. Y aquí fue porque hubo un rumor de que a lo mejor Girton College daba títulos a las mujeres. Como veis, los caballeros, porque eran caballeros, los que estudiaban en Cambridge no era cualquier cosa, eran gente o bien muy inteligentes o con mucho dinero y además iban a ocupar los cargos más importantes en Inglaterra. Pues bien, no les dieron títulos hasta 1948, las mujeres no obtuvieron títulos en Cambridge. Y eso va también unido a, por ejemplo, científicos de una gran influencia, como es Darwin, que en 1859 publicó El origen de las especies, cambiando la ciencia, abriendo una nueva ciencia y además desafiando todos los conocimientos que se tenían anteriores, y quizás sea el científico más influyente del siglo pasado, ¿no? Y del siglo XIX. Pues bien, en su obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo, habla muy claramente de que las capacidades intelectuales de los hombres son muy superiores a las de las mujeres, no solo en lo que requiere un pensamiento profundo y razonamiento, sino también en las que requieren el uso de las manos y de los sentidos. Es decir, que
él se dejó llevar por el estereotipo y se ve que nadie le dijo nada. Eso influyó no solo en la idea que tendrían los que estaban por debajo de él de las mujeres, ¿no? Y todos los que leyeran ese libro, sino también, por ejemplo, en la primatología. Es una ciencia que ha estado atrasadísima justamente por esa idea androcéntrica de traspasar esa idea también a los chimpancés, a los monos. Además, solo se estudiaban unos pocos que eran los que podían interesarnos porque eran como nuestros primos. A pesar de que en 1952 investigadores japoneses ya dijeron que habían estado estudiando a los macacos, que tenían una sociedad que era diferente y que las hembras tenían mucho poder. Sin embargo, los científicos occidentales no le hicieron caso, pensaron que serían los macacos japoneses. Fueron las mujeres, cuando entraron las mujeres, quizá con otros prejuicios, pero distintos a los antropocéntricos estos, las que cambiaron la primatología. Bueno, las conocéis a todas, Jane Goodall, Elaine Fossey, todas ellas que estudiaron in situ en África estas sociedades de gorilas y de grandes primates y cambiaron esa ciencia. Pero esa cola de la sombra de pensar que las mujeres tienen menos importancia, incluso en la evolución humana, ha seguido, y como veis en este estudio de 2022, en verde son la cantidad de publicaciones y de estudios relacionadas con la selección sexual masculina, y en azul la relacionada con la femenina. Es decir, que esos prejuicios están influyendo no solo en la situación que puedan tener las mujeres en cátedras o en premios, sino también en los resultados científicos que estamos teniendo. Esto se dio cuenta también la Comisión Europea y en 2013 firmaron un proyecto que es muy importante con la Universidad de Stanford sobre la introducción del análisis de sexo y género en los contenidos de la ciencia. Este proyecto ha tenido bastantes avances, en medicina son muy claros, por ejemplo, la sintomatología y los protocolos de los hospitales estaban hechos con los síntomas de los hombres, a los hombres no se les estudiaba la osteoporosis porque se pensaba que era de mujeres, o sea, había una serie de sesgos, las medicinas se probaban en el ejército y en cárceles de hombres, todo eso se ha ido cambiando, pero también afecta al urbanismo, por ejemplo, a los transportes. Los autobuses cambiaron cuando se tuvo en cuenta la perspectiva de género, ya se pueden subir las sillas de ruedas en los autobuses públicos, es decir, que el incluir estas variables es realmente importante para la excelencia científica. Y en Europa, en el próximo proyecto marco, en el Horizonte Europa, es un requisito de elegibilidad el decir si tiene importancia o no el género en nuestra investigación y en las aplicaciones. De hecho, en el 150 aniversario de la revista Nature, uno de los artículos más importantes es este, de la importancia, cómo mejora la ciencia estas dimensiones, y además ahí se habla de que hay que redefinir la excelencia científica, que no se puede hablar de excelencia si no se tienen en cuenta todas estas cosas, y se está haciendo una ciencia que es parcial. Y para complicar más las cosas, pues también hay otros sesgos importantes. Este es un número de 2022 y aquí habla de la importancia también del racismo en la ciencia que estamos haciendo. Y pues efectivamente, igual que no se ha investigado a las mujeres, hay muchísimos aspectos de distintas razas que no se han tenido en cuenta. Y también se está haciendo un esfuerzo en estudiar el género. Como veis, estos son programas de las universidades más importantes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard, Yale o Oxford, en que hablan de la relación entre la sexualidad, el género y lo que todo eso significa y cómo puede afectar a los resultados científicos. Para no ser derrotista, pues también es verdad que en este siglo hemos avanzado mucho, o sea que desde empieza el informe ETAN y los trabajos en concreto en Europa, de la Unión Europea, en ir las cifras, la cantidad de análisis que se han hecho, la cantidad de recomendaciones, y en el Consejo, pues por ejemplo, fijaros que hemos ido bajando el techo de cristal.
sucesivamente. Ahora parece que estamos un poco estancados, pero vamos por debajo incluso de la media española y la media europea. Y esta es, lo digo por esta gráfica, la hizo Francesca Campabadal cuando estaba en la comisión en el año 2009. Me acuerdo que fue muy clarificadora porque siempre hacíamos la tijera. Pero si os veis, estas son las primeras estadísticas que se hicieron en el Consejo en el año 2001. Éramos un 31% de mujeres y siempre se decía, bueno, es que las mujeres son menos profesoras de investigación porque son menos. Pero es que si veis, es que era justo lo que decía el informe ETAN. Las mujeres se agolpan en la categoría más baja, un 73% de las mujeres estaban en la categoría más baja de científico titular, mientras que en los hombres pues se dividía un poco más, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido variando, como veis, y lo que sí que es cierto es que ahora ya en los últimos datos hay un 46% de tesis doctorales que han presentado las mujeres. Ahora en 2020 ya somos un 36, empezamos en el 2001 con un 31, va muy, como os he dicho, muy lento la incorporación de las mujeres a la carrera científica y de hecho ha bajado en las tesis, pero vamos en el buen camino de alguna forma, la derivada es positiva. Aunque hay una cosa que me pregunto y es si nuestra incorporación a la ciencia está cambiando la ciencia. No es solo que hagamos ciencia, ¿no? Sino quizá también que deberíamos tener una impronta en la manera de entender la ciencia. Y eso es lo que no está claro. Si veis este artículo de la ciencia, aquí está el número de publicaciones que se producen por años. Se ajusta por una curva roja exponencial. Sin embargo, si se fijan en los conceptos, en las frases importantes, nuevas de esos artículos, esas se ajustan de una manera lineal. Es decir, que estamos haciendo una ciencia que quizá no se está fijando tanto en el avance, es todo muy difícil, pero me ha chocado mucho también aquí que los artículos, que es la curva negra, más citados, van siempre por encima del tamaño de los equipos. Es decir, que cuanto más grande es el equipo y va de acuerdo con lo que hemos visto en los highly cited, universidades americanas, universidades con mucho dinero, es la ciencia que está marcando el camino. Pero, bueno, la realidad es que las mujeres sí que están teniendo importancia en ciencia. Fijaros que en las vacunas, en todas las que se han hecho, tanto las del mRN como las de las AstraZeneca, como Pfizer, en todas han sido las mujeres las que han liderado los equipos. O sea que esto es realmente importante porque ha sido una revolución en el mundo de las vacunas. Pero lo que quizá explica que no estemos cambiando la ciencia es que no llegamos a estar nunca digamos, con poder. Esta es una carta que se escribió a finales de 2021, firmada por 145 mujeres científicas, entre ellas Christiane Nusslein-Volhard, que es premio Nobel de Medicina, que protestaban del trato que daba el Max Planck a las mujeres que habían llegado a directoras. Había habido hay 86 institutos en el Max Planck, no llegan a 10 las directoras, y de los 4 directores que habían o amonestado o echado, 3 eran directoras. Eso provocó que hubiese una protesta. Y luego un caso que también es realmente paradigmático, no sé si habéis oído hablar de Ursula Keller, es una mujer que está en el ETH de Zúrich, entró en el ETH de Zúrich por cuota, es decir, porque no había mujeres y sacaron unas cátedras para mujeres. Ella lo dudó, pero la aceptó y ha llegado, bueno, pues al más alto. Tiene el premio Marcel Benoist, que le llaman el Nobel suizo, tiene el premio de la Oficina Europea de Patentes, consiguió el láser pulsado y tenía un laboratorio con un AtoClock que mide AtoSeconds y bueno, importantísimo. Pues bien, en Suiza las mujeres, ya estoy terminando, se jubilan a los 64 y los hombres a los 65. Si tienes suficientes méritos o un proyecto en forma, con dinero, se puede pedir 1 o 2 años. Pues bueno, ella pensó que tenía las dos cosas, tenía méritos, tenía doctorandos terminando la tesis y pidió. Es el departamento el que vota.
pues no se lo dieron. Entonces ha tenido, para poder dejar sitio a sus estudiantes, ha tenido que desmontar el laboratorio del Atoclock y llevarse las cosas a su casa. Hay una carta muy bonita que ella escribe, a raíz de eso está en la página del ETH de Zúrich, en la que ella dice que ha disfrutado muchísimo, que se ha considerado que estaba en esa élite que ha hecho una ciencia en el siglo XXI revolucionaria, que es un avance para la humanidad, pero luego dice que cree que hay un poder transparente, no normativo, contra el cual no podemos luchar porque no existe, pero existe, que es el que está de alguna forma echando a las mujeres de esa élite. La verdad es que la carta es interesante porque lo escribe muy bien y porque es realmente en primera persona. Entonces yo creo que quizá nos está pasando un poco lo que les pasó a los médicos, no sé si sabéis, este señor, que les dijo, se dio cuenta que si se lavaban las manos antes de atender en el parto, pues morían muchísimas menos mujeres de infección. Y mira por dónde se pusieron como vamos, oiga, que los médicos somos unos caballeros y los caballeros llevamos las manos limpias, no nos insulte. Bueno, pues murió en un psiquiátrico. Yo creo que quizá también nos está pasando a los científicos, que pensamos que los científicos somos muy objetivos y muy neutrales y no nos damos cuenta de que tenemos unos sesgos y unos prejuicios que están ahí dentro y muchos otros que quizá todavía no nos hemos dado cuenta. Y esperemos que los podamos eliminar de alguna manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. A ver, yo estoy sorprendida de la cantidad de información y además, curiosamente, todos son estudios muy, muy recientes. Entonces, no, aquella historia de, bueno, esto con el tiempo va a cambiar, me temo que desde el 2001, que te involucraste activamente en todas estas acciones, avanzamos, pero en forma infinitesimal. Por favor, tenéis la palabra las personas en la sala. ¿Qué es esto? Bueno, muchas gracias por la charla porque ha sido impresionante y yo creo que, bueno, al menos a mí me ha ilustrado muchas cosas que desconocía y sobre todo lo que dice Francesca, ¿no? Que son estudios muy recientes, ¿no? Que nos ponen, siempre pensamos en la tijera de a lo mejor de hace años, ¿no? Pero bueno, todo eso se sigue estudiando y se sigue poniendo y bueno, muchas gracias. Me ha sorprendido mucho un dato que ha comentado sobre ese clic que se genera entre los, creo que ha dicho 5 o 6 años, entre las niñas y los niños, ¿no? Que en 5 años piensan una cosa y a los 6 piensan otra, ¿no? Y apuntaba un poco a la sociedad, pero ¿hay alguna cosa que pueda indicarnos qué se debe hacer o cómo se podría incidir, ¿no? Porque normalmente incidimos quizá en estadios más tardíos, ¿no? En adolescencia y tal, pero quizá a esas edades, no sé, ¿se podría hacer alguna cosa? ¿Y hay estudios que indican alguna cosa al respecto? La mayoría de estos estudios que son Science y Nature, que al final incluso dicen en las conclusiones algo subjetivo, sí que hablan de la importancia, o sea, lo que ya está claro es que el desarrollo económico y los índices de igualdad no lo borran. Entonces, hablan de de estas primeras etapas de la educación, en las que sería muy importante, primero, introducir la ciencia, que se introduce más tarde, que es justo cuando los niños y las niñas tienen curiosidad pues de saber por qué se cae una cosa o por qué el imán, y dando importancia y reforzando a las niñas, eso desde los colegios, eso es lo que dicen la mayoría. Y también dicen otra cosa en la parte de la igualdad, que me ha hecho gracia porque es en el Science, ¿no? Porque no sé en una revista científica decirlo, que quizá no habría que hacer tanto hincapié en que las mujeres estudien y trabajen solamente, sino también en que los hombres también cuiden y limpien en casa, ¿no? O sea, esos son algunas de las cosas así que me han chocado que aportan, pero realmente yo creo que es un problema muy complejo. O sea, yo también pensaba, uy, con tanto que está haciendo la Unión Europea, esto lo solucionamos y parece que no lo estamos solucionando. Y sí, yo creo que lo de las niñas vamos, que lo de las ciencias tiene que ser la educación. Lo
lo que tenemos que cambiar. Gracias. Bueno, menuda revisión bibliográfica que has hecho tan exhausta sobre estos temas. Y tengo que recalcar que esto es en tu tiempo libre, porque dudo que esto te sirva en tu currículum de materia condensada. Que es verdad que mientras muchas personas en su tiempo libre pues juegan al tenis, hay otras activistas que creo que socialmente serán impactantes, que se dedican a estudiar estos temas, ¿no? Y a difundirlos y a aclararlos para que se vea que es un problema que muchas personas no lo sienten como un lastre social importantísimo, importantísimo, que las mujeres no estemos con la igualdad de condiciones cuando nadie ha demostrado que nuestros cerebros tengan algún fallo, ¿no? Yo lo que de toda esta revisión bibliográfica, que espero que nos pases la revisión, por lo menos las referencias a la web de Amit, porque son muy, muy importantes y has hecho muchas y están muy bien. Lo que me gustaría saber, estos trabajos, todas estas revisiones, todos estos trabajos que has presentado, ¿has visto alguno que lo hagan los hombres o son todos hechos por mujeres, las autoras? Hay algunos en que los equipos son hombres. Esos que tienen esa cantidad de datos tan enorme, hay equipos grandes. Sí, porque también es otro tema. Esto, cuando han empezado las mujeres a tomar como parte del estudio de su profesión de científicas también los estudios de las mujeres, es otro momento importantísimo para que se ponga como objetivo estos estudios, ¿no? Sí, y ha sido gracias a las mujeres también que han empezado a hacer estos trabajos, ¿no? Y bueno, hay que considerar que es una disciplina académica que todos, sobre todo los que estamos en las ciencias más duras, hay que reconocer y apoyar, porque si no se hacen estos estudios, si nadie está interesada en estos estudios, si a nadie les valoran estos estudios, pues seguramente no tendremos la suficiente fuerza que está en los datos, evidentemente, para poder demostrarlo. Oye, pues estupendo, muchas gracias, y un trabajo que has hecho de recopilación de datos realmente impactante. Gracias. No sé si, a ver, ¿me van a escuchar desde fuera? No sé si alguna persona que está conectada quiere hacer alguna pregunta. Sí, pero que podrían hacerla en voz alta. Sí. Bueno, mientras, si alguien, yo es que estoy viendo a María Villarroya, bueno, no la estoy viendo su nombre, desde Zaragoza. Entonces, bueno, saludos, María. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Luis, por favor. Me he adelantado. Bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí que es un poquito descorazonador ver que aunque las cosas han mejorado, la brecha de género está todavía muy lejos. Algo que has dicho que parece que también afecta mucho es el lenguaje, ¿no? Sí. Es verdad que, por ejemplo, en castellano sí que, bueno, estamos haciendo esfuerzos y que se utiliza el investigador, investigadora, pero yo hubiese esperado que en inglés, ¿no?, en los países de habla inglesa, el efecto del lenguaje no fuera tan significativo, ¿no?, porque se considera que es un lenguaje más neutro, ¿no? Se habla de scientist, ¿no? Entonces sí que me ha sorprendido que en países de habla inglesa el lenguaje siga teniendo un efecto tan grande o similar como en otras lenguas, ¿no?, como el castellano. No sé si... Sí, pues es sueco el estudio, es que de todas maneras... Claro, el sueco no sé cómo... En estos países, en Suecia en concreto, invierten dinero. Te quiero decir, es que aquí yo soy una aficionada, o sea, de que una persona que tuviese un proyecto, que pudiese, o sea, pues va mucho más lejos, ¿no? Entonces los suecos sí que han hecho bastantes estudios, que en la oficina está... Lo tiene también en inglés, por ejemplo, cómo afecta la opinión del líder en un panel. A mí ese estudio me chocó muchísimo, o sea, era para financiar proyectos. Entonces había dos observadores que no decían nada, pero que estaban todo el tiempo.
Entonces, antes de salir a tomar café ya tenían una prelación, una lista corta, ¿no? Entonces, cuando fueron a tomar café, ni siquiera el presidente del panel, sino el más importante del panel hizo un chiste acerca de uno de los equipos. Inmediatamente, cuando volvieron de tomar café, ese equipo bajó, se quedó fuera. Y esto lo han hecho lo mismo, o sea, han hecho encuestas antes y después de estar durante un periodo de tiempo poniendo en los papeles oficiales, claro, aquí es como si en el boletín oficial no pusiesen investigadores, sino no sé cómo la investigación. Personal investigador. Sí, todo el tiempo. Una cosa así, ver cómo eso afectaba. Lo que sí que es claro, y eso me lo han contado la gente de los colegios, es que si tú a los niños les dices pintad a niños jugando, pintan a niños. Mientras que si les dices pinta niños y niñas, ya pintan. O sea, sí que debe tener mucha más influencia porque es la manera en la que nosotros expresamos nuestros pensamientos. Pero no lo había visto tan explícito hasta ahí, hasta ese estudio. Hola. Para una charla que se llamaba Perspectivas de género del siglo XXI, yo no salgo muy esperanzado de lo que se enseña. Hombre, vamos mejor. No sé, porque algunas de tus primeras transparencias parecía que más que cambiar estábamos descambiando, ¿no? Había algunas de porcentaje de mujeres en carreras y la brecha que se estaba cerrando era la brecha de género en las carreras feminizadas y en cambio las carreras masculinizadas incluso estaban incrementando, ¿no? Y parece además que había como un momento en el 2008 o algo así que las cosas se tuercen. Entonces no sé si eso está analizado a qué se debe, porque además hay... De la crisis, yo creo, sí. Bueno, sí, eso es lo que quiero que porque además es un momento en el que también hay más actividades de concienciación, que parece que el mensaje cala y en cambio el resultado es otro. Entonces no sé qué estamos haciendo exactamente mal, si esto lo hemos asumido, lo hemos banalizado, en vez de acción y postureo, no sé cuál es tu impresión, ¿no? Pues yo veo que cuando empezamos a hacer cosas de estas, la gente decía, pero estas qué querrán. Y ahora yo creo que lo que piensan es, pero bueno, ¿qué más quieren? O sea, ya está. Y es un poco así. Y yo creo que entre la juventud, el hecho de que, bueno, pues eso, se dice mucho, ¿no? La maternidad, la ley de igualdad, la no sé qué. La gente cree que está conseguido y desde, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, desde que abolieron la esclavitud, pero sigue habiendo una discriminación. Y esto nos está costando más de lo que nos pensamos. Y lo que a mí me gustaría es que, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que no es que esté dañando el progreso de las mujeres, es que está dañando los resultados que estamos obteniendo. Entonces, yo, por ejemplo, si podéis leer ese Nature de noviembre sobre el racismo, realmente es que es lo que te explica cómo ha ido los intereses coloniales durante todo el siglo pasado, y todo, pues te das cuenta que dices, sí, es que estos eran los mejores en ciencia y no se estaban dando cuenta, ¿no? Que estaban a lo mejor no solo avanzando en la ciencia, sino de paso pues eso, favoreciendo esos intereses. Entonces es muy complicado. Yo lo que veo que no es una cosa lineal y que, bueno, pues tenemos que seguir esforzándonos en eso. Al hilo de lo que comentaba Eli de las niñas cuando son pequeñas, ¿sabes si hay estudios de neurociencia? Porque ese cambio de propia percepción en unas edades, cuando el cerebro es dúctil y plástico, eso, ¿sabes si eso tiene una trascendencia que el momento en que eso cambia es que las cosas van a ir a peor porque ya tu propio cerebro igual ya Bueno, parece que deja de interesarles ya eso a las niñas, por lo que dice, bueno, tiene muchísimas páginas de supplementary information, pero claro, son psicólogos y psicólogas, yo no me he metido. En neurociencia hay muchas escuelas. Yo he intentado y no tengo documentación suficiente. Yo creo que debe ser más bien lo mismo que el género, algo que es cultural y que es muy fuerte, pero no creo que afecte a eso. Claro, los intereses son importantísimos,
Si ya deja de interesarles la física o la computación, pues... Igual a esa edad es el desarrollo del interés, ¿no? Ya, entonces... Sí, el del computer, ese artículo de Computer Science, ese sí que dice que en la adolescencia ya están en la idea de que a las niñas no les interesa. Y de hecho dicen que cuando hacen equipos en las clases de informática, equipos mixtos, la niña está y le dice, enciende, dale al ratón, ¿no? Pero no, ella no lo hace el chico, si son un chico y una chica. Aunque ella participa, pero ya no le interesa. Lo mismo que no hay hackers, chicas, parece ser que son los chicos los que quieren. Hay muy pocas, sí. Entonces, o sea que ahí ya está como dividido, ya con 15, 16 años ya no les interesa. Yo una de las cosas, es verdad que la revisión que nos acabas de hacer es espectacular, pero ya bajando aquí a tierra, yo tengo 2 hijas, 11 años, que harán los 12 en un mes, y la otra chica tiene 14 años. Yo lo que veo en el día a día, o sea, la sensación que tengo es que ellas reciben muchísima información, ¿no? del empoderamiento de la mujer, tú eres capaz de llegar a donde tú quieras, se hace un trabajo muy fuerte desde las escuelas. Yo también intento transmitir eso, ¿no? Desde casa. En cambio, después hay una desviación brutal cuando ellos entran en las redes sociales. Las chicas son chapa y pintura. Y lo preocupadas y lo bonitas. O sea, hay un punto en la sociedad de las chicas que al final son las que en un futuro... Sociedad lúdica, ¿no? Sí, o sea, estamos volviendo para atrás como los cangrejos. Entonces, yo he hecho cursos de igualdad y entonces veo, pues, cómo eran los anuncios, ¿no? De hace 10 años, 15 años, y dices, madre de Dios, ¿cómo se podría hacer? O sea, desde un punto de vista de sociedad veo que hemos avanzado mucho, que hay muchas cosas que se han conseguido, en cambio hay muchas cosas en el día a día de la educación, ¿no? Que yo creo que al final es de lo que se tiene que intentar trabajar desde el principio para que no pasen estas cosas cuando son más mayores y cuando llega, ¿no? el estatus de catedrático, no sé qué, que estamos yendo para atrás. De verdad que yo a veces digo, es que no me lo puedo creer, pues eso, que volvemos a idealizar el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, claro, estos análisis están muy para arriba, pero yo no sé si a mí me ha chocado muchísimo la gráfica de que en muchas de las carreras de ciencias el número de personas, ¿no? De chicas científicas que están estudiando, vamos para atrás, lo que tú has dicho. Estos 2 últimos años... Al final se reflejará en los escalafones más altos, ¿no? O sea, sí. Parece que se ha parado un poco ese descenso en estos 2 últimos años, que claro, los datos te los dan siempre 2 o 3 años anteriores, y los últimos parece que va otra vez estabilizándose un poco. Pero sí, es descorazonador eso, sí. Eso no puede ser porque han salido los influencers, los... Sí. Pero me refiero que al igual ya no te interesa tanto la ciencia, pero porque han salido nuevas profesiones, de youtuber, y eso hace poco. No, o sea, no puede ser que nos hayamos estancado, sino porque han salido tantas nuevas profesiones que quieren esas. Bueno, el otro día leí una encuesta que daba que los niños portugueses, la primera profesión era bomberos, los niños franceses abogados, los niños alemanes, la primera profesión la que más pedían era profesor, y los españoles influencers. No, es tremendo, ¿no? Bueno, quizá entonces... Pero vamos, no. O sea, como habéis visto, el problema en las STEM es general, no solo en España, ¿no? Que queramos ser influencers. Pero sí que hay algo en el ambiente. O sea, pues si un niño alemán quiere ser profesor es porque verá que respetan a los profesores, ¿no? No lo sé, es preocupante, sí. Hay influencers de ciencia también. Sí. Pues lo estuvimos mirando y hay más de chicos que de chicas. Y lo que sí es verdad que en la que hay chicas lo siguen más chicas que chicos. O sea que realmente sí hay un interés por la ciencia, pero bueno, está también un poco estratificado por géneros también.
¿Las temáticas son diferentes? No, el estudio que se hizo se conjuntó se puso todo el conjunto, o sea, no se dividió, porque también es muy difícil, los influencers o los youtubers no son tan exactos en la temática, sino que es un poco en general, ¿no? Hay de física y tal, pero es un poco más amplia la definición. Pero sí, sigue habiendo también desviación por géneros. Hay una cosa que me llama la atención, es una cosa que descubrí no hace mucho, que lo que has mencionado, ¿no? La gráfica tijera, que de repente pasa a ser una pinza. Esto para mí es una vuelta, lo que decías, ¿no? Parece que vamos mal. Yo creo que vamos realmente mal. O sea, cuando la primera vez que vi la pinza, me quedé, pero ¿cómo puede ser? Han hecho malos números. Es que de verdad que no se lo creía. Es que también no lo y bueno, creía. y continúa la pinza, ¿eh? Quiero decir que esto me parece... Yo no soy socióloga, no sé nada y por tanto no puedo dar una explicación. Lo que está claro es que no creo que sea una buena noticia. La otra cosa que has incidido, aunque sea poco, pero yo es una cosa que creía en mi ignorancia, que si había más mujeres en la ciencia sería distinta. Yo también. Pero no sé si lo vamos a llegar a ver, porque claro, si tengo que esperar 250 años, no voy a estar, ¿no? Entonces, esto es una. Lo que pasa es que luego he recapacitado a lo largo de los años y ya no lo tengo tan claro. Porque a menudo seguimos en la ciencia a personas que quizá nos hemos adaptado al mainstream, que es una forma de hacer más, bueno, la de siempre. Y la otra cosa, que es un poco a raíz de lo que comentabas, Luis, que dice la neurociencia, ¿no? Al respecto, que esta es la otra pregunta que yo me hago. Investigamos en aquello en lo que nos dan financiación. Entonces, quienes deciden a qué vamos a dar financiación, en el fondo están decidiendo en qué investigamos. Yo no sé si hay tanto interés en estudios de este tipo. Lo que decías, ¿no? ¿Qué dice la neurociencia al respecto de que de 5 a 6 pasa no sé qué? Pues a lo mejor si tus estudios de bibliografía no han visto nada, es que no hay nada y hay que decir. Hay una flagship del cerebro. Claro, si no, que se estudia el cerebro, por supuestísimo. Pero que haya un enfoque a estudiar este tipo de cosas, y es otra pregunta que yo me he hecho hace muchos años, pero que ya no veo posibilidad de ver respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si a la hora de decidir en qué se investiga, no cómo se investiga, esto sería las personas como actoras, ¿no? Sino quien decide en qué se investiga? Si hubiera otra visión, quizá investigaríamos, no sé si distinto, pero sí en otras cosas. Yo creo que todos los de la sala estarán de acuerdo conmigo en que hacemos la ciencia en aquello en lo que conseguimos financiación. Y quien diga lo contrario, bueno, pues mejor que se lo crea, pero no es así, ¿no? Entonces, pero lo de la pinza realmente, no sé, aquí hay gente bastante joven. Entonces no sé qué puede ser esto. ¿Por qué es que Hombre, no? Pero la gente que está aquí son las de la pinza. Bueno, no son las que se han quedado fuera. Bueno, pero a lo mejor dicen, no, es verdad, porque en mi entorno pasaba esto, aquello. Yo no acabo de entender. A ver, yo había pedido la palabra. Ay, perdón. Una joven. Me he pedido la palabra yo sola. Yo sería una joven en la sala. Yo paso el micro. No, si tenéis el tiempo reducido. Si no, voy a por favor. Alguna de las cosas que yo iba a decir, en realidad las has dicho tú misma o la había dicho Maite. Primero gracias, Pilar, gracias por este trabajo tan enorme que has hecho en un tema en que yo te he oído muchas veces
pero la verdad es que este es completamente nuevo. Que me he renovado. de hacer cosas de mujer y ciencia. Hay una cosa que yo querría, 2 o 3 cosas. Una que realmente, pues eso, a impulso de Pilar yo me uní para hacer el grupo de mujeres en física en la Real Sociedad Española de Física, pero en sí fue tu empuje. Y realmente lo que dijiste el otro día, no hace mucho, en una entrevista que te hicieron y que se publicó en El País, creo recordar que era esta entrevista, cuando decías, yo cuando empecé creí que en poco tiempo íbamos a conseguir la igualdad, algo así decías. Y yo estoy segura de que en aquel entonces, que de esto hace 20 años, estábamos seguras de que no, de que dentro de 20 años no ibas a presentar las gráficas que has presentado. Si quieres será un poco pesimista, pero esto nos hace pensar qué pasa, qué es lo que realmente ha sido alguna de las preguntas y que Francesca estaba hablando sobre eso. ¿Qué pasa? A veces lo hemos intentado, o sea, si te acuerdas, hemos intentado decir, bueno, si las mujeres que estamos, yo ya no, ya estoy jubiladísima, entonces que hemos trabajado en ciencias, el hacer trabajos de este tipo, de mujeres en ciencia, dedicar tiempo a las unidades de mujer y ciencia en el CSIC, etcétera, creo que lo tenemos que hacer, pero luego nos ha entristecido cuando hemos estado en tribunales, en comisiones, y dentro del currículum de las mujeres esto no se ha contado. Entonces fue importante que ya de alguna manera presente esa parte del trabajo que pueden hacer las científicas, porque si no se desmotiva y realmente son las que están preocupadas por el tema. Entonces, el que intervengan más hombres también es otro tema que habíamos hablado, que era importante, que este no es un problema de mujeres, este es un problema de la sociedad, como bien has dicho, en que no del Producto Interior Bruto, etcétera, de lo que mejoraría. Es un problema de la sociedad. Entonces, eso me lleva a otra vez que coincidí contigo y que en aquella vez me hiciste trabajar sobre la valoración del trabajo de las mujeres en la ciencia y tuve que preparar cosas. Estaba una catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, Teresa Freitas, y justo había participado en las leyes de igualdad y no sé, estabas tú conmigo cuando le decíamos es que lo importante, pero esto será el 2008, o sea que tampoco hablo de anteayer. Entonces le dijimos, es importante que haya las leyes de igualdad. Pero ella dijo, claro, eso tiene que existir, pero lo importante, y allí habéis incidido, es que cale en la sociedad, que se cumplan, que cale, que la gente lo lleve a pensar dentro. Entonces, yo a veces en conversaciones más recientes con Maite y demás, nos ha entristecido también este aspecto de que a veces no parece que se ha estancado. Un poco las gráficas que tú dices, yo incluso diría algún paso para atrás, pero parece que se ha estancado. Entonces, esto es preocupante, digamos, para nuestra situación. La neurociencia podrá decir lo que quiera, pero recordarás en el 2005, Pilar, cuando aquel señor rector de la Universidad de Harvard, que no lo has puesto aquí, le costó el puesto por la barbaridad que dijo. Entonces llega a la Universidad de Harvard. A Ursula Keller la conozco personalmente. Cuando le pasaron esos problemas tuvo poco apoyo. Ella fue buscando, pero siempre más apoyo en grupos de mujeres. Entonces yo creo que hay que sensibilizar a todo el mundo en que como tú has dicho, es un problema de si es que es problema, que a lo mejor no es problema, pero que es un problema de la sociedad. Y luego habría otro aspecto, pero no me quiero entretener más, en que a veces hemos intentado captar a gente que trabaje en sociología para que nos ayude a interpretar esto que decís. Yo creo que efectivamente lo de las redes sociales, lo que estoy viviendo yo, no hace avanzar, sino que hace retroceder.
En fin, no es que haya sido muy optimista mi intervención. Hola, bueno. Muchas gracias por la charla, la hemos encontrado muy interesante. Es evidente que hay muchos factores, ¿no?, que indican que hay un problema, pero quería también introducir otro factor que identifico para que me dé un poco su opinión. O sea, de cierto modo, los estudios de las diferentes carreras es una balanza. Y así como hay todas estas ciencias muy masculinizadas, vemos que carreras como medicina, biotecnología, enfermería, todo esto está muy feminizado. Entonces, me pregunto en parte, para introducirlo, pero otro tema es, al menos yo cuando estudiaba, y seguramente está linkado con lo que decían de los 5 o 6 años, que las chicas tienen que ser simpáticas y con habilidades sociales, y nosotros estas habilidades quizá no se nos trabajan, ¿no? A nosotros la empatía nos la enseñan poco, mientras que las mujeres pues es una cosa que está en el día a día. Y a lo mejor por esto tampoco los hombres pues no van tanto a carreras como medicina. Ahora leía que se matriculaban un 70% de mujeres. Lo cual comportará que haya menos gente en estudios más fríos, más como física o como electrónica, todos estos. Entonces, este factor, ¿cómo puede intervenir en este hecho? Realmente el objetivo ha de ser el 50%, somos igualmente empáticos, pero es un problema de educación. Yo lo que creo que es, evidentemente habrá muchas diferencias, pero yo creo que lo que es para mi gusto preocupante es que piensen que tienen menos capacidades intelectuales unos que otros y otros que tienen más. Es decir, eso es lo que yo creo que es limitante, porque claro, si tú ya piensas que no vas a poder, y es que no lo haces. O sea, yo no me presento a cantante de ópera porque sé que no tengo nada que hacer. Entonces, yo creo que eso es lo que sí que parece que está en el ambiente, y que fíjate que Darwin, con todo lo listo que era, lo puso en el papel, vamos, no se le ocurrió. Entonces, yo creo que eso sí que pesa, y parece ser que inconscientemente, y fíjate que la mayoría, en España, la mayoría de los docentes son maestras en las primeras etapas. Parece que sí que favorecen, también inconscientemente, si es que esto es todo una cosa que todos somos muy, muy feministas, pero que luego transmitimos algo que está ahí, porque ese estudio está hecho en Estados Unidos, pero estoy segura que si lo hacen aquí también, ¿eh? A pesar de que, bueno, sí puede que tengas razón en eso que dices, que las niñas se expresan mejor, tienen más capacidad lectora, bueno, una serie de cosas que dicen que los otros, pero eso también cambia por países. Por ejemplo, en los países en los que se entrenan las habilidades matemáticas, en Corea, que se preparan para las Olimpiadas y tal, parece ser que no hay diferencias entre las niñas y los niños, es decir, que todo es cuestión de trabajarlo, ¿no? Pero claro, yo te hablo de lo que leo, no puedo decirte, porque creo que habría que hacer un programa de enseñanza muy diferente. Siguiendo un poco el hilo de Orión, de hecho, hay una cosa que es como curiosa, creo yo, ¿no? Que es, hay más, o sea, la cantidad de gente que hay en las carreras de medicina, por ejemplo, empieza. Hay más mujeres resumidas los altos cargos, y ahí está el vector del poder, ¿no? De cómo se ve una mujer. Creo un poco también que es también esto de las edades, el verse capaz, ¿no? De asumir esas responsabilidades, de
Porque el poder ya hay toda una tradición, ¿no? Y cultural y tanto y social, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también está un poco la cosa. Y lo que comentabas, ¿no? De la parte de medicina, está también, yo creo, el trato, ¿no? Yo tengo amigos que son un par de enfermeros y el trato es, o sea, se valora muchísimo, ¿no? Que haya un enfermero. En cambio, cuando pasa al revés, un poco el no ignorar, pero sí que se integra menos, ¿no? Dentro del grupo en el cual es minoritario. Entonces, distinto cómo se integran las minorías, ¿no? Y precisamente del revés, ¿no? Yo creo que eso también está ahí. Pues, como un grupo mayoritariamente de mujeres trata a una minoría y cómo es al revés, ¿no? Un grupo mayoritariamente de hombres, cómo integra una minoría. Mientras anima además quería aprovechar el tirón. Es decir, ahora que estamos todos muy concienciados de la diferencia y como yo digo siempre que nos lo contamos a nosotras mismas, pues que todas y todos los que estáis aquí, que sepáis que muy cerca tenéis dos agrupaciones. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y el Grupo Especializado de Mujeres en Física, en el que se admiten hombres. Es decir, no solo somos las mujeres las que tenemos que trabajar por este asunto y yo creo que aquí ha quedado bastante claro, así que os animo a los que no pertenecáis ni a uno ni al otro, tanto hombres como mujeres, que os apuntéis. Espero que el mensaje de Carmen cale entre los asistentes. Bueno, a ver, hemos hablado del grupo especializado de mujeres en física, pero probablemente química tenga un grupo parecido. No lo tiene. Bueno, sorry por las químicas. No, pero el grupo de física es transversal. las dos, la sociedad de física y la de química. O sea, que estamos abiertos a hombres y mujeres. Químicos, de todo. Bueno. No, bueno, aquí nos ha saludado María, pero en el chat, pero no, bueno, desde fuera parece que no piden la palabra. Si alguien más tiene algún comentario, si no, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias.